prácticamente en la recta final para estas elecciones legislativas 2021. Se siguen conociendo datos respecto a la opinión de los argentinos con estas elecciones y con las propuestas que hay. Para más precisiones, un estudio muy interesante que nos va a comentar más detalles, tenemos a la politóloga Paola Suban en comunicación con nosotros. Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un placer. Te pregunto dónde estás. Buenos días. Si estás... ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente, te escuchamos. ¿Por dónde Excelente. andas, Paola? ¿Estás en Argentina o estás en el exterior todavía? No, estoy en este momento en el estado de Maryland, que está muy cerquita a Washington. Te agradecemos entonces muchísimo por esta comunicación. Sabemos que estás con intensa actividad allí en los Estados Unidos y que te hagas un tiempito para charlar con nosotros. Bueno, se siguen conociendo relevamientos de opinión de cara a estas elecciones y un dato muy interesante es que predomina el voto anti-kirchnerista más que antiperonista con respecto a este malestar que existe por el gobierno nacional o por las políticas adoptadas por el gobierno nacional. Bueno, en la ciencia política siempre hablamos de clivajes cuando nos referimos a estudios vinculados con la opinión pública y con el comportamiento electoral. Siempre hemos hablado de clivajes peronistas o antiperonistas en la Argentina porque son de alguna manera los ejes sobre los que el electorado se comporta a la hora de elegir candidatos. Desde hace un tiempo, y no es esta la primera elección, los clivajes que manejamos en Argentina tienen que ver más con una resistencia a espacios políticos como el kirchnerismo que con un apoyo explícito o claro hacia otros partidos políticos. Fíjate que cuando hacemos una medición en ese sentido, hoy más del 60% de los argentinos se declaran antikirchneristas. Esto no quiere decir que apoyen una opción política determinada o que sean partidarios o votantes de Juntos por el Cambio, sino que hay una resistencia muy fuerte a este espacio político que denominamos kirchnerismo, ¿no? No así con el peronismo, por ejemplo. El antiperonismo no tiene estos volúmenes de resistencia y lo que nos está indicando más que nada es que la política argentina está profundamente polarizada. Esto no es nuevo, lo sabemos desde hace tiempo. Pero lo que sucede es que en estas elecciones lo que vamos a ver es nuevamente una diferenciación muy marcada en torno a estos dos grandes espacios, ¿no? Bien, Paola, decías que hay un porcentaje muy alto, ¿no? Más antikirchnerista que antiperonista. Bueno, justamente venimos de un 17 de octubre, venimos también de políticas donde el propio presidente de la Nación dijo hay que tener un gobierno más peronista con políticas que se están adoptando. ¿Se puede llegar a revertir esta paliza que ha tenido el oficialismo nacional? Bueno, la verdad es que en virtud de los datos, de los últimos datos relevados, de las últimas encuestas que hemos podido realizar, parece una empresa prácticamente imposible revertir el resultado del PASO. Las políticas que ha implementado el gobierno nacional son valoradas, te diría, hasta positivamente. La mayoría de ellas tienen una valoración positiva alta. Lo que sucede es que la intención de voto, la imagen del presidente o incluso la aprobación de la gestión del presidente no muestran mejoras con respecto al resultado que se obtuvo en las elecciones PASO. Lo que tenemos que apuntar es que en estas elecciones generales se elige la renovación de una parte de la Cámara de Diputados y una parte de la Cámara de Senadores. Lo que está en juego aquí son más lugares o menos lugares en esos ámbitos legislativos. Es muy probable que el gobierno nacional, que hasta ahora tiene quórum en la Cámara de Senadores, recordemos que para tener quórum se necesita
tener 35 partidarios, es decir, 35 votos, 36, perdón. Si se replicaran en las elecciones de noviembre el resultado de las elecciones PASO, el gobierno nacional perdería uno de esos lugares, lo cual significa que pierde el quórum en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados necesitaba sumar 10 diputados más para poder lograr un quórum propio, y parece que eso no va a suceder. Como te decía, los resultados de las encuestas que acabamos de terminar indican que la recuperación, por lo menos hasta el día de hoy, y con las medidas que han tomado después de las últimas elecciones, como fueron cambios de gabinete, no solo medidas de políticas económicas, sino medidas más de tinte político incluso, eso no se ha revertido. Lo que sí puede suceder es que con un trabajo muy puntual en aquellas provincias en las que puede peligrar ese quórum en la Cámara de Senadores, se pueda recuperar algunos puntos y el resultado no sea tan adverso, claro, una como lo hemos diferencia tan visto grande en las elecciones PASO. Así es, ese es, sin lugar a dudas debe ser el objetivo, ¿no? Achicar lo más que se pueda esta gran diferencia. Acortar las diferencias. Sí. Paola, te agradecemos un montón, éxitos ahí en lo que estás haciendo en los Estados Unidos, sabemos que tenés una agenda ahí muy cargada, así que bueno, gracias nuevamente por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo pronto.